Saludos, somos de la Universidad Estatal de Milagro y el día de hoy vamos a hablar sobre un trabajo de exposición, el cual nuestro tema es Proceso Industrial del Petróleo y Petroquímicas. Los integrantes del grupo somos Milton Neira, Denise López, Dana Sancán y mi persona, Fiorella Lapo. Bien. Industria del petróleo, materia prima. En materia prima tenemos como primordial el petróleo. También insumos, suministros y productos terminados. En insumos tenemos como primordial la planta HDS, planta de reformación catálica, planta isomerización, planta de desintegración catálica, planta de MTBE y TAME, planta alcalización y mezclado. En suministros, proveedor, fábrica, refinería, distribuidor, transporte, vendedor y consumidor. Productos terminados, gasolina catálica, gasolina primaria, isomerado, reformado, alquilado, isopentano y compuestos oxigenados MTBE y TAME. En producción, como es más que sabido, la gasolina se obtiene del petróleo crudo, mismo que es obtenido del subsuelo, ya sea desde depósitos subterráneos o submarinos. Una vez que el petróleo se extrae a través de pozos para después ser almacenado en grandes tanques. Después de ello, el petróleo es transportado a las refinerías a través de tuberías, buques o trenes para ser llevado a varios procesos que permitirán obtener gasolina en sí. Una vez que arriba la refinería, el petróleo crudo se somete a un proceso llamado destilación fraccionada. Básicamente se trata de calentar el crudo hasta su punto de ebullición, alrededor de 600 grados Celsius. Para de ahí capturar el vapor en una torre de destilación que lo separa en una variedad de materias primas. Después de este proceso, el producto obtenido se somete a procesos de refinación adicionales que lo purifican. Y finalmente, una serie de productos se mezclan en proporciones precisas para crear gasolina base en grados regulares y premium. Distribución. Una vez se obtiene la gasolina, llega el momento de repartición, ya sea por medio de tuberías, barcos o trenes. El combustible se transporta desde las refinerías hasta los centros de distribución, donde se encuentran en grandes tanques de almacenamiento. Una vez que se llega a esta etapa, acuden los camiones grandes de cisterna para su entrega a estaciones de gasolina. Ahí se mezclan paquetes de aditivos especiales que convierten los combustibles bases en gasolinas de marca con características únicas. En la bomba, en las gasolineras, la gasolina se almacena en tanques subterráneos, separados para gasolina regular y premium, así como también diésel. Una vez almacenado el combustible, las bombas repartidoras succionan el líquido para ser llevado cada uno de los automóviles que acuden a repostar. Bueno, le vamos a hablar con respecto al diagrama de flujo que tiene la industria de petróleo y petroquímicas. Construye en tres procesos principales: extracción, refinación y distribución, en donde se parte de lo que es desde un inicio identificar los yacimientos, ya sean marítimos o terrestres. En este caso nos vamos a enfocar solamente en los terrestres. Como primer proceso tenemos el desbroce de la vegetación, construcción de vías de acceso. Nuevamente hacemos un desbroce para hacer el montaje del campamento y las torres, la preparación de lodos, la misma perforación y la extracción. En este proceso se emite al aire gases naturales. La desgalicización, el calentamiento, desmulsificación y su propio almacenamiento.
Una vez transcurrido esto de aquí, se hace el transporte, lo cual conlleva a la segundo proceso general, que es la refinación en una planta, en donde, bueno, se distribuye a partir de tres fases principales, lo que es la destilación, que es la separación, que se lo hace mediante la destilación misma o la absorción. En la fase número 2 tenemos como tratamiento, en donde se incluyen los procesos de craqueo y reformación, en el cual el craqueo es el rompimiento de grandes cadenas de moléculas en moléculas más pequeñas, y la reformación es la redisposición de las estructuras moleculares. Como última fase es la conversión, en donde tenemos la combinación, que es combinar moléculas más pequeñas con el fin de obtener moléculas más grandes. Y los tratamientos, que es la remoción química de los componentes. En todo este proceso de refinación se tienen pasos a seguir en todas las tres fases, en los cuales incluyen precalentar la materia cruda utilizando calor recuperado de las corrientes del producto, desalar y deshidratar el crudo utilizando la separación mejorada con electricidad, líquido-líquido, desalador, calentar el crudo en calentadores hasta alcanzar su temperatura deseada, dirigir el crudo a la columna de destilación atmosférica, utilizar circuitos cerrados de recirculación para crear un reflujo líquido interno. Y por último, la extracción del producto se evalúa en la parte superior de los lodos y en la parte inferior. En todo este proceso también de la gasolina, como tal, se obtienen nuevos productos como materia prima. Lo último, que es la distribución del producto, en donde, bueno, se tiene una condición en donde si la demanda del mercado es mucho mayor, se transporta, y si no, se mantiene con fin en almacenamiento. Una vez que se transporta este producto, se distribuye y se hace el uso del combustible, y este es el final de nuestro proceso, de nuestra gasolina. Listo, tenemos los tipos de contaminantes que genera la industria del petróleo y petroquímica. En el sector de la industria petrolera y petroquímica contiene unas multitudes de procesos y las cuales son muy diversos. Estos de aquí se pueden subdividir en las siguientes categorías. Tenemos químicos inorgánicos, químicos orgánicos, petroquímicos, químicos finos, tintas sintéticas y explosivos. Dentro de la industria petroquímica, la mayoría de los materiales que se utilizan para la fabricación de estos son inflamables y explosivos, por lo cual los riesgos potenciales de explosión son más severos comparados, por ejemplo, con la industria de refinación, ya que los compuestos son muy reactivos y las presiones que ocurren durante su manufactura y manejo son altas. Los materiales muy tóxicos que causan Los materiales son muy tóxicos, los cuales causan lesiones inmediatas como fesgones o cloros. Serían clasificados como un peligro para la seguridad. Otros causan efectos a largo plazo, a veces son concentraciones muy bajas, en las cuales los estudios realizados sobre la producción de químicos y su impacto ambiental han encontrado consideraciones de toxicidad, peligro y operabilidad, las cuales juegan un papel importante dentro de la falta de seguridad de los trabajadores. Los posibles desechos y emisiones dependen de los tipos de compuestos con los que se fabriquen y la gran variedad de procesos y químicos en los que se emplean dentro de la manufactura. A continuación tenemos un cuadro en el cual tenemos separado lo que es la contaminación y cantidades aproximadas del nivel de contaminación. Cuando hablamos de sistemas de refrigeración, hablamos de entre 5 y 5 metros cúbicos de agua residual generadas por toneladas de petróleo bruto. Si hablamos de aguas residuales contaminadas, bueno, tenemos aquí lo que son niveles de DBO, de COD, de fenol, aceite, en estado de benceno, lo cual lo puedes encontrar en el fondo del tanque, y metales pesados. Cuando hablamos de residuos sólidos y lodos, bueno, podemos encontrar de 3 a 5 kilogramos por toneladas de petróleo bruto.
la cual se vendría a considerar como que el 80% de desechos peligrosos debido a la presencia de materiales pesados mencionados anteriormente y sustancias orgánicas tóxicas. Tenemos las emisiones de COP, que son compuestos orgánicos volátiles, y otras emisiones en las cuales tenemos lo que es el óxido de sulfuro, benceno, tolueno y sileno. Dentro de la industria petrolera, la contaminación por petróleo es uno de los problemas ambientales que más ocurren en los últimos años, ya que esto se ha venido procesando y en ciertas ocasiones existe un mal manejo de la industria por la poca seguridad en el manejo del crudo, y en el cual en este aspecto podemos hablar de casos puntuales sobre lo que ocurre actualmente en países, por lo general, del continente americano. Esta actividad genera emisiones atmosféricas cargadas de dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno. El petróleo contiene, además de los hidrocarburos ya mencionados, otros compuestos asociados como son azufres, metales pesados, tales como el vanadio, sales inorgánicas y otras sustancias tóxicas, las cuales son reactivas. Dentro del proceso de extracción de petróleo, tenemos lo que es la perforación, en la cual durante este proceso, para llevarse a cabo la extracción del petróleo, se producen los siguientes impactos. Tenemos como primer punto la deforestación, la pérdida de biodiversidad debido a la deforestación, erosión del suelo debido a los químicos que se usan en el momento de realizar esta actividad, eh, interrupción de flujos de agua, uso de recursos naturales como la flora y fauna, y generación de desechos domésticos por parte de los trabajadores petroleros. Generación de residuos contaminantes provenientes de los cortes y lodos de perforación, ruido y vibración, lo cual puede producir un impacto en el comportamiento de la fauna, desplazamiento de fauna e interrupción permanente de corredores, interrupción de vías de drenaje naturales y contaminación por ruido generado. El petróleo contiene, además de los hidrocarburos, otros compuestos asociados como azufre, metales pesados, lo cual, como ya indiqué anteriormente, el vanadio, sales inorgánicas y otras sustancias. Estas son radioactivas y les presenta una toxicidad al crudo, la cual se acumula en hábitats acuáticos con baja energía como lagunas y pantanos, produciendo trastornos en la integridad del ecosistema. En sedimentos puede incorporarse y recontaminar la columna de agua, así como producir efectos a largo plazo a las comunidades bentónicas. Permanece inalterado y tóxico por debajo de la capa superficial aeróbica, ya que allí el proceso de degradación es mucho más lento. El petróleo, al ingresar desde su inicio en las cadenas alimenticias a través del zoo y fitoplancton, vuelve a los organismos presentes dentro de este ecosistema más vulnerables. Dentro de estos organismos tenemos el fitoplancton, los componentes de zooplancton, huevos y juveniles acuáticos, animales que se alimentan por filtración, animales que absorben el alimento por quimiorresección, animales que viven en túneles acuáticos, los cuales pueden ahogarse por la presencia de petróleo. Tenemos tortugas acuáticas y otros reptiles, peces bentónicos y aves acuáticas. Ecuador cuenta con regulaciones en la actualidad aplicables para la industria de petróleo y petroquímica. Dentro de esto tenemos lo que es el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíficas, de acuerdo con número de acuerdo MH 2018-001 AM, el cual es un nuevo reglamento de operaciones hidrocarburíficas, el cual entró en vigencia desde el 6 de julio del 2021 con el objetivo de ampliar y viabilizar la aplicación de nuevas prácticas y tecnologías para optimizar los procesos y aportar a la meta de incrementar la producción petrolera en el país. El reglamento fue aprobado por el directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales. Además, este reglamento actualiza o elimina normativas caducas respecto a la entrega de información, procesamiento y registro, establece plazos, tiempos de entrega y atención, lo que permite
adaptar el análisis y el procesamiento de la información de la cadena hidrocarburífica de manera que esté disponible para la toma de decisiones en futuras licitaciones y adjudicaciones. También incluye criterios de manejo de la información para los usuarios, quienes deberán tener un registro diario, continuo y exacto de sus actividades hidrocarburíficas en cada área de aplicación. Tenemos ciertos artículos en los cuales tenemos el capítulo 1 que habla del objeto, el ámbito de aplicación y generalidades. En el artículo 1 tenemos el objeto, el cual el presente reglamento tiene por objeto regular, administrar, controlar y fiscalizar las operaciones hidrocarburíficas en las diferentes fases de la industria. Las operaciones hidrocarburíficas comprenden las actividades que se ejecutan en las diferentes fases de la industria, como exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización, refinación, comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas. Y además actividades técnicas, operacionales y económicas relacionadas con la industria del sector. En el artículo 2 hablamos sobre el ámbito de aplicación, el cual en el presente reglamento se aplicará a todas las operaciones en las diferentes fases de la industria, ejecutadas por personas ya sean naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas contractuales reconocidas en el Ecuador. Tenemos lo que es el artículo 9, en el cual ya nos enfocamos en el tema de la protección ambiental, gestión social y comunitaria. Los sujetos de control deberán cumplir con los principios constitucionales de materia ambiental y las disposiciones jurídicas sobre materia de seguridad industrial, participación social y demás disposiciones legales. Tenemos los planes de contingencia, pólizas de seguro, fiscalizaciones del control y existencias de hidrocarburos, las cuales se enfocan en cumplir con cierta normativa para que todo el proceso realizado en cuanto a la extracción de este crudo se lleve en total orden y se pueda controlar de manera efectiva su actividad. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la situación petrolera en Ecuador. Actualmente la situación descrita por los subsecretarios están encargados como Francisco Briones, explica que la recuperación de la producción petrolera tras la suspensión de actividades en los oleoductos de Ecuador será paulatina. Esto se debe a que en temporada de pandemia los pozos petroleros estuvieron inactivos y se hizo una paralización del transporte de petróleo que comenzó el 8 de diciembre de 2021 ante amenazas de derrumbes y socavones en la zona de San Luis, por donde pasan dos oleoductos, el estatal de SOTE y el privado de OCP. Estos oleoductos paralizados de la petrolera estatal de Petroecuador y las empresas extranjeras que producen petróleo en la Amazonía debieron empezar a pagar sus pozos a capacidad de almacenamiento y que estaba al límite y puesto no se puede evacuar su producción. Ya. Les voy a hablar actualmente cómo estamos en la situación. En mayo de este año, 28 compañías nacionales y extranjeras han mostrado interés en participar en la rehabilitación de estos pozos que estaban inactivos, los 100 pozos petroleros cerrados en Ecuador, con miras de incrementar la producción petrolera del país y aprovechar el gas asociado al petróleo. Entre estas compañías hay 13 en total, que son interés de pozos, y 15 en captación o industrialización del gas asociado. Últimamente, en los días de paro, en los 12 días de protesta, Petroecuador y las petroleras extranjeras dejaron de extraer un acumulado de 679.000 barriles de petróleo, que significan pérdidas de más de 61 millones de dólares. Y actualmente pues les voy a hablar sobre las empresas petroleras que están funcionando en Ecuador, que son Andes Petroleum de Ecuador, el consorcio Petrosud de Petroriba, Gente Oil, UCP de Ecuador, Orion Energy, Rexol de Ecuador, Duragas, Lutexa, Petróleos y Servicios,
Petrol Ríos, Petrol World, Primax, Aurajet Petroleum, RS Rod, Slumber del Ecuador, Tenaris Global, Baulas del Pacífico, empresas de Santa Elena, como son la refinería La Libertad, Ciselpet y Halliburton. Le damos gracias por mirar esta presentación. En fin.